Hola jóvenes, buenos días. Tenemos un par de minutos, unos 4 minutos para tener una buena eh, convocatoria. Hay alguien en el chat ya. Hola, dice Natalie. La clase de ayer ya está en el aula virtual, en la página de repositorios de clases grabadas. Está en 2 partes. Ya, profe, no puedo escuchar nada con esta plataforma. Profe, se escucha mal. Ay, ay, ay. Ya, chicos, he estado viendo de varias formas cómo solucionar el tema del audio, y no un tema de la plataforma ni es un tema de los saturados que están las conexiones a internet, dado que prácticamente todo el mundo está en sus casas. Entonces hace que la demanda de los servicios de internet sea altísima. Imagínense ustedes cuando la gente intenta llamar en Año Nuevo o después de un sismo fuerte, como todo el mundo intenta llamar al mismo tiempo, es como la enfermedad del señor Burns, todo el mundo intentando entrar por la misma puerta. Evidentemente eso se va a saturar. ¿Ya? Así que es parte de las circunstancias que tenemos. RU, acaba de ingresar alguien que se llama RU. Entonces, miren, el día de ayer quedamos... El día de ayer quedamos en... Habíamos visto todo lo que es referido a la comunicación. Y el tercer tema era esto sobre la ética y el impacto social.
¿ya? En el aula virtual, tenemos un par de documentos que los voy a dejar ahí visibles ahora. Ustedes van a encontrar en la unidad 1, No tengo información. ¿Por qué ahora lo escucho? Dos documentos, DialNet y DialNet, Administración de Contenidos y la Gestión de Competencias Informacionales en la universidad. Esta semana no les voy a dejar tarea escrita o que tengan que hacer, pero sí les voy a pedir que lean estos dos documentos. Son cortos, son bastante cortos y la idea es que la próxima semana los discutamos un poco. Ojalá harto, ¿ya? Recuerden, en el aula virtual, en la unidad 1, hay dos documentos en PDF, ¿ya? Hay dos documentos en PDF. La tarea 1 la estoy revisando, la verdad es que me ha gustado bastante. Ok, la verdad es que me han gustado bastante, así que denme un segundo, por favor. ¿Ya? La idea es que lean esos documentos de aquí a la próxima semana para que los discutamos en la próxima clase. Mira, ¿a qué nos referimos con ética? La ética se relaciona con el estudio de la moral y con la acción humana. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter, y una sentencia ética es una declaración moral. Entonces hay que tener claro qué significa la moral, ¿ya? Que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido en lo referente a una acción o a una decisión. Y ahí hay dos corrientes de pensamiento en la filosofía. La primera dice que el ser, el humano, las personas, somos buenas por naturaleza, pero la sociedad nos hace malos. O por el contrario, la otra corriente dice que somos malos por naturaleza y es la sociedad la que nos regula hacia qué debemos o no debemos hacer, indicándonos aquello que es bueno. Esto se puede abordar desde muchas perspectivas, ¿ya? A la que le vamos a llamar dimensiones. Por ejemplo, la ética aplicada, evidentemente la aplicación práctica de la ética en sus diferentes ámbitos, como en la medicina, en lo empresarial, en la bioética, en lo legal, etcétera, se encarga de la aplicación del estudio de los valores éticos en la vida diaria, abarcando varios ámbitos. No sé si recuerdan una noticia hace un par de años, una noticia que sobre un científico chino que asegura haber creado bebés artificialmente, digamos, modificados genéticamente. Esta noticia es del año 2018, o sea, por lo menos un año y medio atrás. Y fue muy cuestionado por dos motivos. El primero es porque el hecho de crear humanos modificados genéticamente desafía ciertos parámetros de la ética, de la moral. Y el segundo también, que tiene que ver con un punto de vista científico, porque nunca él entregó mayores datos de los, eh, de los del estudio que hizo. Simplemente declaró que había, digamos, hecho estos humanos genéticamente modificados desde antes de su nacimiento. En el ámbito médico, la ética siempre ha estado muy en boga. Hoy por hoy, todo lo que es relativo, por ejemplo, a la eutanasia o al aborto, implican decisiones que son éticas. Y como podemos ver en esta imagen, en realidad la ética se basa muchísimo en las creencias. Por tanto, aquello en lo que yo creo. Bueno, apagado, tú lo habías activado.
Ah, no, el profe no silencia todo, menos mal. Decía, la, la ética aplicada, por ejemplo, en la medicina, implica mucho de las creencias. Importante, por ejemplo, que averigüen ustedes qué significa el término o a qué se refiere la objeción de conciencia, que se habló muchísimo cuando eh, se, se discutió el tema de las leyes de aborto. ¿A qué se refiere la objeción de conciencia? Yo conocí el caso de un joven cuyo padre había sido preso político con todo lo que eso significa en Chile, digamos, toda esa, les voy a llamar de una forma muy sutil o suave, digamos, todas esas variables negativas que todos sabemos y que están registradas en la historia. Francisca, es probable que no solamente sea usted, las conexiones a Internet están eh, bastante saturadas, sobre todo a estas horas, que es donde muchas universidades y colegios están haciendo clases por Internet. Entonces, así, imagínense que nosotros somos 29 en esta sala, de esta sala virtual. La universidad debe tener, no sé, 60, 70, 80, fácilmente 100 clases en este mismo momento. Entonces, 100 por 29, 2.900 personas solo en esta universidad. Suponga ahora universidades como la Chile, Católica, la USACH, la Finisterra, no sé, estoy nombrando la Andrés Bello, la Diego Portales, etcétera. Más los institutos profesionales, Duoc, INACAP, AIEP, etcétera. Más los colegios, o sea, deben haber muchísimas personas conectadas a Internet. Entonces, eh, creo que tenemos la mejor conexión que podríamos tener. Así que en eso vamos a tener que ser muy pacientes y comprensivos los unos con los otros. Decía, conocí este caso de un joven cuyo padre había sido torturado político, torturado en época de dictadura. Jóvenes, les voy a pedir también que sean comprensivos, profe, no está hablando, ¿verdad? Sí. Les pido que sean comprensivos con otra situación. Mi esposa trabaja en una institución financiera, en una cooperativa, y las instituciones financieras no dejan de trabajar aunque haya cuarentena total, a pesar de que en la comuna donde vivo no hay cuarentena total. Y eso me tiene con el desafío de hacer clases mientras estoy con mi hija de 4 años, la que en este momento está pidiendo de mi ayuda. Así que les voy a pedir un par de minutos y continúo.
He vuelto. Recuerdo que estaba hablando de este caso, de este joven que tenía un papá que lamentablemente había sufrido en su persona las terribles violaciones de derechos humanos que se vivieron. Entonces, él apeló a la objeción de conciencia para no realizar su servicio militar obligatorio al que estaba convocado, puesto que su conciencia le impedía entablar relaciones de jerarquía con cualquier cosa que le recordara a los militares. Él ganó este litigio, y ahí yo conocí lo que significa la objeción de conciencia, es decir, hay cosas que pueden ser legales, que pueden estar permitidas, pero que mi conciencia me impide hacer, que mis creencias me impiden hacer. Una de esas, por ejemplo, en este caso, hacer el servicio militar, porque mi conciencia me impide relacionarme con el mundo militar. Así como mi conciencia me puede impedir practicar como médico un aborto. Si es que yo, en mi creencia está que la vida es invaluable, es inviolable y que comienza desde la concepción. Porque puedo a lo mejor creer, como yo creo que todos creemos, que la vida es algo invaluable, pero tener diferencias de creencia en dónde comienza o no comienza la vida. O hasta qué punto puede ser moral o inmoral. ¿Ya? A eso se refiere la ética aplicada. Hay cosas que no puedo hacer yo, por ética, por mi conciencia. El otro, la otra dimensión, la ética epicuria, es la ética basada en el pensamiento del mismo filósofo Epicuro y de sus seguidores. Dice que todo lo que produzca placer es bueno, poniendo al placer como el verdadero propósito de la vida. En este tipo de ética se dice que lo malo es lo que provoca dolor, ya que sea físico, espiritual o mental. ¿Ya? Profe, no hay una película súper buena que se trata de un soldado que por su creencia en Dios no le permiten tomar un arma y quiere ser médico de campo, pero no lo dejan porque se niega a tomar un arma. Hedonismo se llama eso, dice Natalie. Oh, verdad. No conozco la película, pero el caso es bastante interesante. Hasta el último hombre se llama, buenísima, sí. No la conozco, pero es un tema, la de Tom Hanks. Es un tema apasionante, la verdad es que es bien interesante el tema de la objeción de conciencia. ¿Ya? Les decía que para Epicuro, la moral está determinada por aquello que es placentero, es decir, lo que me produce placer es aquello que es bueno, y lo que me produce dolor, rechazo, es malo. No sé si eso es aplicable hoy por hoy, ¿cierto? Pareciera que la moral más occidental, digámoslo así, no está relacionada con el placer. Digamos que inclusive en ciertos periodos históricos lo placentero era inmoral. ¿Qué nos muestra este caso de la ética epicuria? Que la moral, la ética, varía en el tiempo. Lo que era inmoral hace 30 o 40 años ya no lo es ahora. Lo que era inaceptable hace 30 o 40 años ya no lo es ahora. El caso más evidente hoy por hoy es que muchísimos, por ejemplo, artistas, estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, muchísimos artistas, varones, eran, es que el placer del que habla Epicuro no reside solo en el líbido. Sí, evidentemente, el placer del que habla Epicuro es algo muchísimo más general, o sea, hasta las relaciones interpersonales y el cariño familiar, por ejemplo, podrían entrar dentro de esta definición de placer, porque es agradable. ¿Ya? Si ahora te diera placer de matar a alguien, no aplicaría, dice Francisca.
Bueno, les decía que esto nos muestra que hay cosas que en ciertas épocas son consideradas inaceptables, hoy se consideran aceptables. Como comer, que es una actitud hedonista. La cosa es que no se admite. Sofía, estamos esperando. La ética del Estado. Tercera dimensión, la ética normativa. Es la ética que se encarga del estudio de lo que las personas deberían de pensar, lo bueno o lo malo sobre los valores morales. Es el estudio de lo que se debería de ser o no de lo que ya es. Norma. Evidentemente la norma busca establecer parámetros morales en la gran mayoría de los casos. ¿Ya? Por ejemplo, evidentemente la moral también varía en cuanto a lo cultural. ¿Ya? La religiosa, hablamos un poco de esto, es la ética que tiene las grandes ideas religiosas, son los valores y ideas que coinciden en ella. En la ética cristiana, por ejemplo, el fundamento son los valores que se supone que la persona debería tener como base del evangelio, haciendo buenas obras como lo dice la religión. Segundo, por favor. La ética religiosa, entonces, la que coincide con los valores religiosos, por tanto, también la religión tiene una fuerte característica o componente eh, eh, cultural, cultural. Por ejemplo, hasta hoy existen en países profundamente islámicos, como Pakistán, o muy fundamentalista, lo que se llama el honor murder, o el asesinato por... Se va el audio. A veces se va el audio porque yo corto el audio, fíjense en mi micrófono, por la situación que les comenté hace un ratito atrás. Eh, lo, hay países donde todavía se considera válido el asesinato por honor, ¿ya? Es decir, si alguien de mi familia daña el honor de mi familia, la única forma de recuperarlo es asesinándolo. Y hay casos documentados, por ejemplo, en Estados Unidos de inmigrantes. No, me parece que eran pakistaníes los inmigrantes de los que, sangre por sangre, los inmigrantes de los que se hablaba, eran eh, una chica de 16 años, hija de inmigrantes pakistaníes en la década finales de los 80, principios de los 90, que comenzó a occidentalizarse demasiado. Se cortó el cabello, dejó de usar la ropa que usaba su familia, digamos, el atuendo con el que deberían vestir las mujeres. Comenzó a usar, por ejemplo, pantalones, jeans, poleras ajustadas, lo que para su cultura era inaceptable. Inaceptable a tal grado que la única forma de restituir el honor de la familia, el que esta chica había atentado, cuya gota que rebasó el vaso fue el tener un novio no islamista, digamos, eh, no culturalmente aceptable para la familia, que tanto la madre como el padre la asesinaron. Está documentado este caso, estoy tratando de buscar el caso en específico. Una tradición, mira, por ejemplo, acá hay información que dice, los crímenes de honor, una tradición islámica que continúa. También, la religión se supone que busca el agradar a un Dios. Ese Dios, por lo menos en la cultura cristiana,
es un Dios que se basa en el amor, y que por tanto las acciones de un cristiano debiesen estar reguladas por ese principio fundamental, a pesar de que en ciertas ocasiones históricas no, la moral cristiana estaba bastante lejos de ser algo relativo al amor, más bien a otras cosas. De vuelta acá. O sea, también la ética religiosa sufre cambio a lo largo del tiempo. ¿Ya? La ética utilitarista. A ver, aquí me pregunta Richard, ¿y las guerras santas, ahí entra la ética religiosa o el sucio y vil dinero? Bueno, yo, ya, aquí ya hay una opinión personal también con lo que voy a decir. Yo creo que en general, a lo largo de la historia, si uno analiza cualquier conflicto bélico a lo largo de la historia, estoy hablando desde los inicios de la cultura, siempre, siempre, siempre las guerras están marcadas por una componente relativa al poder económico, no solo al poder político. Si vemos, por ejemplo, hablemos de una que se denominó Guerra Santa, que fue la Guerra de Granada, a fines del siglo XV, en la que enfrentó a los bandos de las Españas de la época, es decir, Castilla, Aragón y Navarra, contra el reino nazarí de Granada, que era el último reducto árabe en la península ibérica. Evidentemente, era una guerra religiosa. Era una guerra religiosa que tuvo muchísimos factores, entre ellos, por ejemplo, factores políticos relativos al dinero también. Miren, se está que en 10 minutos la clase va a cerrarse automáticamente y ustedes vamos a tomar un descanso de unos 5 o 10 minutos y se van a volver a conectar por el mismo link, ¿ya? En 10 minutos más se va a terminar eso, ¿de acuerdo? Mira los, los las causas principales de la guerra de Granada. Si uno piensa, por ejemplo, que el reino de Nazarí de Granada era vasallo de Castilla y que por tanto entregaba tributos, bastantes tributos en dinero, en oro, en especias, sobre todo en oro, en metales preciosos. De parte del reino nazarí de Granada había un interés económico, el no pagar más estos tributos, ¿ya? El no pagar más estos tributos, ¿ya? Ellos tenían no solo la razón religiosa, sino que también la razón política y económica. Y uno piensa del lado de los cristianos, digamos, de Castilla y España, los soberanos de esos reinos eran la reina Isabel de Trastámara, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, también de Trastámara. Este PPT hoy día va a quedar disponible en el aula virtual Cati, ¿ya? Que se habían casado a pesar de ser primos con una bula papal y que tenían que congraciarse de alguna u otra forma para justificar, digamos, estos expendios de parte de la cúpula de la iglesia, del papa sobre todo, mediante la guerra de Granada. Siempre se les recriminó a los reyes católicos, antes de ser nombrados reyes católicos, que su reino era reducto de judíos, herejes y musulmanes.
Entonces, para lograr tener un favor mayor de parte de la iglesia, que tenía un poder económico importante y una influencia enorme en la Europa de la época, la guerra de Granada también significó para ellos una manera de justificarlo. Después, claro, en Castilla y Aragón se expulsaron a los judíos, entonces siempre, siempre los conflictos bélicos de alguna manera se pueden encontrar sus razones en algo relacionado al poder y sobre todo al poder económico. ¿Ya? Un, un noble de la época de la reina Isabel, que era Juan Pacheco, que era marqués de Villena, siempre decía, las cosas se hacen por honor o por poder. Si no se hacen por honor, se tienen que hacer por poder, que a la larga trae honor. Y el honor a la larga trae poder. Y ambos a la larga traen dinero. O sea, todo lo que se hacía en esa época, yo creo que también muchos de los movimientos que se hacen ahora se hacen por nos alargamos un poquito respecto al tema de la ética religiosa. La ética utilitarista es la que quiere buscar la bondad de los actos, determinar los actos que se realizan. Es un criterio ético que busca un bienestar para un mayor número de personas. Podríamos hablar entonces acá del bien común. Ahora, definir el bien común depende también de la escuela de pensamiento, ¿ya? Según la ética utilitarista, la felicidad de cada uno depende de los demás. A medida que logro la felicidad de los demás o del conjunto, puedo lograr la felicidad propia. Lo bueno es útil para lograr alcanzar la felicidad, pero lo malo es inútil para lograr la felicidad. Es decir, yo hago lo bueno a los demás porque es útil para mí, ¿ya? Es una visión bastante pragmática, en el sentido más pragmático y filosófico posible. O sea, el pragmatismo filosófico de mediados del siglo XX postulaba eso, que las acciones estaban guiadas por su utilitariedad. La ética empírica es la ética que se formula a partir de las observaciones y experiencias propias, en oposición a la ética formal. Se fundamenta en la observación que se realiza por medio de los hechos morales. ¿Ya? O sea, la ética empírica es mucho más personal, refiere a lo personal. No sé necesariamente en contraposición con las anteriores, puesto que si yo observo a través de mis experiencias que algo es, por ejemplo, útil para los demás, a través de ser útil, bueno para los demás, me va a reportar beneficios, no veo por qué no se puedan superponer estas dos visiones. Aprobativa es el término que se utiliza cuando la persona es regida por sus actos después de la aprobación de algún individuo o institución. Esto se da mucho más de lo que creemos hoy por hoy. Son las ocasiones en las que para realizar un acto se necesita pedir permiso. ¿Ya? El término, por ejemplo, políticamente correcto, que a mí me parece que está muy mal usado, la verdad que es un término que ha cambiado muchísimo a lo largo de los años, y que hoy tiene connotaciones, yo diría que hasta negativas. Cuando a alguien se le acusa de ser políticamente correcto, por ejemplo, se le acusa de no dar su opinión realmente por miedo a la desaprobación. Y ahí eso implica una introspección, es decir, un juicio propio, un juicio de valor propio sobre qué tan aprobativo soy yo en mis actos, es decir, qué tanto necesito que los demás aprueben lo que hago eh, para hacerlo o decirlo, opinar. ¿Qué tanto miedo tengo al ser declarado non grato en un espacio solo por mi opinión o solo por mis actos? ¿Ya? Y esto se da muchísimo más de lo que creemos y yo creo que lo van a ver mucho a lo largo de ustedes de su vida universitaria porque se da mucho en los espacios universitarios. Hay un temor genuino a, a que mi opinión sea declarada inaceptable. Ahora, ¿por qué
qué una persona podría tener miedo a que su opinión sea declarada inaceptable? Disculpen que alguien me escribió por interno. Le voy a responder. Así que es algo que se da más de lo que yo quisiera. Aquí yo, en opinión personal, creo que el regirse por la aprobación de grupos de personas, para mi opinión, para expresar mi opinión y para hacer lo que hago, implica también el suprimir la propia opinión, el, el poner el foco en primero en si lo que yo estoy diciendo, más allá de lo que creo, porque puedo estar convencido de algo que creo y saber necesariamente que eso a lo mejor no va a ser aprobado y por tanto, al no ser aprobado, temo para decir. Bueno, se nos va a acabar el tiempo de esta primera parte, vamos a salir un par de minutos de la reunión y en unos, a ver, sí, a las 12:25 nos vamos a volver a conectar. Yo me voy a conectar a esa hora para ver la última parte de la clase. ¿Ok? Recuerden que estas clases van a quedar ahora en YouTube, van a quedar separadas. Intenté juntar una de las dos clases, la verdad es que el archivo que resultó fue muchísimo más pesado. Así que, como dice Javier Adiosín, ética empírica se me pasó. Lo pasó muy rápido. Ya, lo revisamos al volver y Sofía me lo recuerda inmediatamente a lo que comencemos la hora clase, por favor.